Buenos días, bienvenidos al trabajo del tercer parcial de Seminario de Artes. En este proyecto hablaremos sobre diversas formas de arte, así como diferentes épocas en las que fueron hechas. Kouros de Anavisos. En esta imagen nos encontramos ante una obra escultórica exenta o de punto redondo, de carácter naturalista e idealizado. Tiene un tamaño de 1,94 m de altura. Representa a un joven atleta en pie y desnudo, con una larga melena trenzada que descansa sobre sus hombros y espalda. Está realizada en mármol y se observa un gran dominio de la técnica escultórica con trabajo de puntero, cincel y trépano. Fidias, procesión de las Panateneas. Cronología: 440 a.C., siglo V a.C. Autor: Fidias y sus discípulos. El material es mármol. La tipología es relieve. El estilo es arte griego, etapa clásica. Ubicación principal: Partenón, en la Acrópolis de Atenas. El friso se encontraba en el muro de la cella y formaba parte del programa escultórico del Partenón. Ictinos y Calícatres. El Partenón es la fachada de un templo griego, obra arquitectónica de carácter religioso concebido como morada de los dioses y en ningún caso como lugar de culto, ya que en este se realiza en el exterior a modo de procesión. Policleto, el Doríforo. Escultura en mármol del tercer cuarto del siglo V a.C. El escultor griego Policleto, además de artista, fue todo un intelectual, sobre todo muy aficionado a las matemáticas. Sin embargo, en su tiempo se convirtió en un símbolo de belleza y proporción, basándose en que el ideal del hombre era que su estatura fuera 7 veces la altura de la cabeza. Praxíteles Hermes. Es una escultura griega de mármol con una altura de 213 centímetros y la obra completa con la base unos 370 centímetros y también es de cerámica. Además, el rostro y el torso de Hermes muestran un perfecto pulido casi brillante. Este alto grado de pulimentado y difuminado del rostro no se aprecia, sin embargo, en la espalda, que tiene marcas de los golpes de cincel, y el resto de la escultura solo está pulida parcialmente. Lisipo Aproxiomenos. La estatua, realizada en mármol pentélico y es algo mayor al tamaño natural, pues mide 2,05 metros. Es el retrato ideal de un atleta y magnate de Tesalia que había vivido en el siglo V a.C., cuyo nombre era Agias y fue hecha de bronce. La obra está tallada sobre mármol, mostrando un alto grado de calidad técnica y de habilidad para aprovechar las cualidades estéticas del material. Las superficies han sido pulidas moderadamente, aunque sin presentar la blandura de las obras de Prixáteles. En la obra se ha evitado la brusquedad de las rectas. Laoconte y sus hijos. Su nombre oficial es Laoconte y sus hijos. La fecha de creación hacia el año 50 después de Cristo. El periodo es barroco helenístico, escuela Rodia o de Rodas. El material es de mármol blanco. La técnica es talla. Las dimensiones son de 242 centímetros de altura, incluyendo el pedestal. El estilo es Grecia. El género es mitológico. La mejor de todas las obras, tanto de pintura como de escultura, se corresponde con un grupo escultórico de bulto redondo tallado en mármol blanco, en un solo bloque que representa al sacerdote troyano Laoconte, quien intenta luchar con sus hijos por librarse de 2 serpientes marinas que están a punto de devorarles. Templo de Atenea Nike. Cronología: 421 a.C. El estilo es Grecia, el material es de mármol. El modelo tetrastilo antipostilo proyectado por Calícrates en el templo de Atenea Nike resulta precioso e irónico, pero la estrechez del lugar impedía desarrollarlo. La solución consistió en suprimir el proanos y dar al frente de acceso a la cella de apariencia de un templo in antris. Arte romano. Atrio de una casa.
Compoblium. El atrio, es la parte más típica de la casa romana anterior a la influencia helénica. Es una habitación con lucenario central donde se encuentra el hogar y cuyo origen está en la cabaña de los primitivos romanos, que tenía un hueco en el centro de su cubierta para la salida del humo. El atrio es, además, el santuario de la casa, donde están los armarios con los retratos de los antepasados y el alarium. Coliseo o anfiteatro. El anfiteatro fue una invención romana. El alzado de arquerías superpuestas basado en antiguos teatros como el Marcelo en Roma. El modelo del anfiteatro Flavio o Coliseo se extendió por providencias. El material de la escultura, que sobre todo es ladrillo con cemento, se ocultaba con sillares de piedra y placas de mármol. Esta escultura permite múltiples combinaciones de escaleras, rampas, túneles, arquerías. La función, espectáculos crucentos con animales entre gladiadores, etc. El Coliseo es iniciado por Vespanio, pero inaugurado por su hijo Tito en el año 80. Su nombre procede del hecho de que se construyera próximo al palacio de Nerón. Apodoro de Damasco, columna de Trajano. Su autor fue Apodoro de Damasco, siguiendo el estilo romano imperial y la técnica de tallado sobre mármol. Los objetivos que se querían conseguir con la misma eran señalar hasta dónde llegaba el monte, que era desplazado por el foro, guardar dentro de ella las cenizas del emperador y conmemorar la conquista de Dacia como victoria del emperador Trajano. En esta columna trajana es el relieve historiado más importante del arte romano. La columna en sí consta de una base simple con forma de corona de laurel, un fuste cilíndrico formado por 12 tambores de mármol y un captel dórico. Encima de este había una estatua de bronce del emperador que desapareció en la Edad Media. El Panteón Agripal. La idea inicial se debió al general y político romano Agripa, 63 a.C., 12 después de Cristo, que decidió iniciar este monumento, prueba de la tolerancia religiosa. Pero debido a sucesivos incendios, se hubo de reconstruir un siglo y medio después por mandato de Adriano. En el muro que forma el tambor de la cella se practicaron capillas y hornacias que redujeron el peso. Toda la obra se estrecha a medida que progresa en altura. En las zonas más bajas se incorporaron al hormigón los materiales pertreros más pesados y resistentes a la compresión, mientras que en las zonas superiores incluyen otros más ligeros y porosos. En algunos puntos se aligeró la obra mediante la incorporación de ánforas cerámicas en el mortero. Los casetones de la bóveda de media naranja permiten reducir el peso sin debilitar la cubierta. Retrato de Augusto Prima Porta. Augusto arengando a las tropas, o Augusto de Prima Porta. Museos Vaticanos, Roma. Género, escultura de bulto redondo. Retrato romano. Estilo, arte romano. Cronología, Imperio Romano, posterior al 14 después de Cristo, siglo I después de Cristo. Las superficies parecen lisas y pulidas, aunque en su armadura se aparecían relieves de mucho trabajo. En la obra aún se pueden observar restos colores vívidos como dorados, púrpura, azul y otros colores, con lo que la obra estuvo policromada. En la obra se aprecia algo de frontalidad y su actitud es reposada y serena, pero al alargar la cabeza y la posición del contrapasto al estilo de la Grecia clásica. Trata de darle naturalidad y apartarse de las rígidas esculturas frontales de la antigüedad, original del siglo XX a.C. Basílica de Santa Sabina in Adventio. Situada en el Aventino, fue construida sobre un trecho de las murallas Cervanie, pero sobre todo sobre una rica domus, una sala que está inmensamente bajo la iglesia y que es análoga a esta en dimensiones. La entrada está precedida por un pórtico que abraza dos lados. En el acceso a la basílica están expuestos numerosos fragmentos de mármol y muy antiguos, algunos de los cuales con inscripciones latinas y medievales. El acueducto de Segovia, situado en el escalón somontano de Guadarrama,
en la orilla izquierda del río Eresma. Su importancia estratégica explica la antigüedad de su población, que data de época de los íberos, que la utilizaron como plaza militar con la misión de controlar el acceso al Valle del Duero. El acueducto de Segovia tiene una longitud de 728 metros y una altura máxima de 28,5 metros, a los que hay que añadir cerca de 6 metros de cimiento por el tramo principal. Consta de una doble arquería, la inferior formada por 119 arcos de medio punto de diferente luz, dependiendo del tramo y las adaptaciones al perfil del terreno, y la superior de 44 arcos que constituyen el núcleo central del acueducto. Edificio Santa Sofía. Fue la primera iglesia, luego una mezquita tras la caída de Constantinopla. Es un edificio religioso el cual contiene soportes, pilares, columnas de piedra. Contiene elementos decorativos tanto como la pintura. Tiene unos colores dominantes de diferentes tonalidades. Su luz natural es un contraste que explica los rasgos de su cultura. Tímpano de San Pierre de Moissac. Es un edificio arquitectónico religioso donde destaca su extraordinaria escultura románica. Ubicada dentro del Camino de Santiago, su material principal es la piedra. Los elementos principales son los arcos, muros y pilares. Tiene un color de tonalidad y tiene una luz natural. Ábside de iglesia de San Element de Tajul. Es una pintura románica, una decoración mural de la iglesia de San Element de Tajul. Fue llamada así por su autor, el mestizo de Tajul. Es un material fresco y su género es religioso. Su técnica es un dibujo, tiene un color dominante, una tonalidad de un conjunto y su luz natural tenido de un volumen tridimensional. La función principal es la religión. Cripta del Monasterio de Lejía. Es una importante obra arquitectónica entre los edificios que compone el arte románico. Esta obra está fundada como monasterio, está construida principalmente de piedra con soportes de meros, que es un continuo y descontinuo. Sus principales elementos son los arcos, las cubiertas. Se caracteriza por su altura y por su interior. Su color es natural a la luz que lo enfoca. Su técnica de tallado refleja los rasgos de la época. Fromista. Es un edificio arquitectónico de religión católico, considerado como los principales prototipos arquitectónicos románicos. Fue fundada por doña Montemayor de Castilla. Está considerado principalmente por piedra, con soportes continuos, muros y columnas descontinuos. Sus elementos principales son los arcos y los anchos muros. Tiene una cubierta central y una bodega de cañón. Su color es de tonalidad a la obra que lo expresa los rasgos de su época. Planta de Catedral de Santiago de Compostela. Es un edificio de arquitectura religiosa que define la monumentalidad y perdurabilidad. Es una arquitectura sólida y duradera por el material de piedra. Sus elementos sostenidos son de gruesos muros, pilares y columnas. Su arquitectura está sostenida tanto el marco dentro y fuera del mismo. Su luz es natural, sus colores son de tonalidad dominante. Monasterio de San Cargo de Valles. Este monasterio es de estilo románico gótico, es de estructura sólida, su material es de piedra, sus elementos sostenidos son sus muros, pilares y columnas. Iglesia de la Abadía de Saint-Denis. Es un edificio religioso arquitectónico estilo gótico, situado cerca de París. Es una arquitectura sólida por material de piedra. Sus elementos sostenidos son gruesos muros y pilares. Sus elementos destacados son las pinturas. Los elementos integrados es la longitud, ya que muestra la calidad de la altura, la dirección y el equilibrio. Su técnica es tallado. La Catedral de León es un edificio arquitectónico gótico religioso. Su característica principal son las torres. Su material principal es la piedra. Los soportes son los marcos, columnas y pilares. Los marcos tienen un color de tonalidad natural. En su longitud es una altura del edificio.
Su técnica es tallado y moldeado. Es un liso expresar la naturaleza al movimiento es estático. Abrazo ante la puerta declarada. Su autor es Giotto di Bondone. Es una pintura de dibujo y delineado. Los objetivos tienen como apariencia tridimensional. Tiene rasgos propios del artista y aporta un amor al arte y a su tiempo universal. Este material fresco es una tipología revelante pintado. Su género es retrato. Su tema principal es un abrazo con su técnica de grabado. De forma de expresión es natural. El matrimonio de Arnolfini, autor John Van Eyck. Su estilo reflejó las estadísticas de los primitivos flamencos. Su luz es artificial que busca contraste. Es de volumen tridimensional, tiene rasgos propios del artista y expresa rasgos de la época. Expulsión de Adán y Eva del paraíso terrenal. Artista, Masaccio. Género, arte cristiano. Periodo, primer renacimiento. Fecha de creación, 1425. Autor, Masaccio, 1425-1428. Localización, Santa María del Carmine, Florencia, Italia. Descendimiento de la cruz. Autor, Peter Paul Rubens, 1612-1614. Técnica, óleo sobre tabla. Estilo, barroco. Tamaño, 420 centímetros por 310 centímetros. La iglesia de San Lorenzo. Dirección, Piazza di San Lorenzo. 950-123 Firenze, Italia. Estilo renacentista. Tipo, planta basilical de 3 naves laterales y capillas laterales. Estilos arquitectónicos, arquitectura romántica, arquitectura de renacimiento. Arquitecto Filippo Brunelleschi. Cúpula de Santa María, tipo cúpula. Estilo renacimiento italiano. Materiales, ladrillo, piedra y mármol. Anchura, 54.80 metros. El diámetro exterior. El diámetro interior es de 45,50 metros. La altura es de 116,50 metros. Es la máxima. El 105.50 metros es el exterior y 100 metros es el interior. La primavera. Artista Sandro Bottielli. Ubicación, Galería Uffizi. Autor Sandro Bottielli. 1477-1478. Tema, Venus, Cupido, Cártires, Mercurio, Cloris, Westwind, Flora. Materiales, pintura al temple, pintura sobre tabla. Periodos, Renacimiento italiano, primer Renacimiento. Moisés, autor, Miguel Ángel, creación 1313-1515. Ubicación, San Pietro in Vinconi, Roma, Italia. Material, mármol. Técnica, escultura. Dimensiones, 235 centímetros. La última cena. Artista, Leonardo da Vinci. Tamaño, 4.6 metros por 8.8 metros. Ubicación, Santa María delle Grazie. Autor, Leonardo da Vinci, 1495-1497. Fecha de creación, 1495-1498. Materiales, pintura al temple, almáciga, brasia, gesso. Danae recibiendo la lluvia de oro. Artista, Tiziano. Autor, Tiziano, hacia 1565. Localización, Museo del Prado, Madrid, España. Estilo, mineralismo. Técnica, óleo sobre lienzo. Tamaño, 129.8 centímetros por 181.2 centímetros. El entierro del conde de Orgaz. Artista, El Greco. Tamaño, 4.8 metros por 3.6 metros. Autor, El Greco, 1587. Material, pintura al aceite. Periodos, manierismo, renacimiento español. Género, arte cristiano, pintura de historia. La ronda de la noche. Artista, Rembrandt.
tamaño 3.63 metros por 4.37 metros. Fecha de creación 1642. Ubicaciones Amsterdam Museum Rijksmuseum. Periodos barroco, siglo de oro, neerlandés. Géneros: retrato, pintura de historia. Apolo y Dafne. Artista Gian Lorenzo Bernini. Ubicación: Galería Borghese. Creación: 1622-1625. Material: mármol. Periodo barroco. Tema: Apolo y Dafne. Las Meninas. Artista: Diego Velázquez. Tamaño: 3.8 metros por 2.76 metros. Ubicación: Museo del Prado. Periodo barroco. Material: pintura al aceite. Tema: Margarita Teresa de Austria, Felipe IV de España, María Arbola, Mariana de Austria. Iglesia de San Carlo ai Quattro Fontane. Dirección: Vía de Quartine 23 00187, Roma, RM, Italia. Estilo arquitectónico: arquitectura del barroco. Obras artísticas: San Carlos Borromeo con los fundadores de la orden, adorando la Trinidad de Pierre Mignant. Orden de la Santísima Trinidad y de los cautivos. Arquitecto: Francesco Boronini. Santuario y la Basílica de Loyola. Uso: iglesia y complejo religioso. Estatus: basílica. Dedicación: 1889. Estilo: barroco y churriesco. Interior: cúpula. 65 metros con linterna, altura exterior. 50 metros, altura interior. 20 metros, diámetro interior. Personal que trabajó en este trabajo. Información: Brenda Alicia Felipe Calva, Ángel Eduardo Esquivel Santos, Alondra Carolina Ruiz Garza. Video: Arlena Abigail Rodríguez Guerrero, Alondra Morales Vela, Jair Armando Rodríguez Grimaldo. Audios: Julio César Rodríguez, Brandon Israel Ramírez Jaramillo.